Hace poco leí un libro llamado Nunca pares, de Phil Knight, el creador de Nike. En el libro, Phil explica su viaje para crear la empresa, los obstáculos y las lecciones que aprendió. Phil dice que todo comenzó cuando estaba tratando de resolver su propio problema. Era un corredor y quería zapatillas de correr de alta calidad, pero de bajo costo. El viaje que lo llevará a construir Nike comienza en 1962, cuando se gradúa de la Universidad de Oregon y obtiene un MBA, que significa Maestría en Administración de Empresas. No sabe qué hacer a continuación. Durante su periodo en la universidad, fue corredor del equipo de atletismo de Oregon, pero no tenía suficiente talento para seguir como atleta profesional. Sin embargo, en la universidad, había escrito su último artículo sobre zapatos deportivos, hablando de cómo creía que los zapatos de Japón pronto tendrían una gran parte del mercado de zapatos. Ese ensayo es la razón por la que, en lugar de conformarse con un trabajo inmediatamente después de la universidad, le pide ayuda financiera a su padre, pues quiere viajar a Japón. En Japón, a Phil le gustan los zapatos hechos por una empresa llamada Onitsuka. Durante su reunión con Onitsuka, le preguntan con qué compañía está. Sintiéndose contra la pared, miente y trata de encontrar un nombre de una empresa en el acto. Recuerda las paredes de su dormitorio de la infancia, que estaban decoradas con cintas azules, y dice que su empresa se llama Blue Ribbon. Le creen y se emocionan mucho con la perspectiva de entrar en el mercado estadounidense, así que Onitsuka acepta enviarle muestras de sus zapatos. Después de eso, Phil viaja por el mundo y solo regresa a Oregon 6 meses después de irse. Ahora es 1963. Cuando regresa a los Estados Unidos, encuentra un trabajo como contable, pero eso no es lo que quiere hacer por el resto de su vida. Phil se pregunta si su viaje de 6 meses alrededor del mundo fue la cima de su vida y decide que no puede ser. Está decidido a cambiar las cosas, pero los zapatos de muestra solicitados solo llegan de Japón a Oregon más tarde. En 1964, Phil envía 2 pares a su antiguo entrenador de atletismo en la Universidad de Oregon, Bill Bowerman. Bowerman fue el entrenador de pista más famoso de Estados Unidos y siempre estaba tratando de encontrar los mejores zapatos para sus atletas, por lo que Phil tiene la sensación de que le gustarán los zapatos, pero se sorprende de que a Bowerman no solo le gusten los zapatos de Onitsuka, sino que también quiere participar en la compañía, así que llegan a un acuerdo. Blue Ribbon, o cinta azul, pediría 300 pares de zapatos, costándoles $1,000, una inversión de $500 por cada uno, y serían socios. Phil tiene el 51% de la empresa y Bowerman el 49%. El padre de Phil es una vez más el que financia los $500 iniciales que Phil necesita para iniciar su empresa, a pesar de que no cree que Phil deba reemplazar una carrera estable como contable con un esfuerzo comercial arriesgado. Phil siempre quiso ganarse el respeto y el apoyo de su padre, y eso le da un gran deseo de hacer de Blue Ribbon un éxito. Phil y Bowerman guardan los 300 zapatos en el sótano de Phil, y Phil comienza a ir a las reuniones de atletismo para mostrar los zapatos a los corredores, entrenadores y aficionados. Solo tardan unos meses en agotarse y piden un nuevo envío. Ahí es cuando se enfrentan a su primer gran obstáculo. Un entrenador de lucha libre afirma que él es el propietario de los derechos como distribuidor estadounidense exclusivo de Onitsuka y que Blue Ribbon estaba infringiendo sus derechos. Phil le escribe a Onitsuka y no recibe respuesta, así que vuela a Japón una vez más. Se las arregla para conseguir una reunión con el propio señor Onitsuka, que finalmente decide que puede vender zapatos de atletismo, mientras que el entrenador de lucha libre puede vender zapatos de lucha libre. Ten en cuenta que en la década de 1960, correr y trotar no eran ejercicios populares, por lo que los zapatos de Blue Ribbon atraen solo a un pequeño nicho de la población. Aún así, Phil se da cuenta de que sus ventas se duplican regularmente, cada año. Para mantenerse al día con la demanda, tienen que pedir continuamente préstamos bancarios para pagar envíos más grandes, pero cuando llega el efectivo, se utiliza rápidamente para pedir el siguiente envío más grande de zapatos, lo que hace que los pagos del préstamo sean más difíciles de hacer. Para empeorar las cosas, los envíos de Onitsuka a menudo llegan tarde, lo que le da a Blue Ribbon aún menos tiempo para vender zapatos y reunir el dinero para pagar sus préstamos. Preocupado por las cuentas, en 1965, Phil encuentra un trabajo como contable. Esto es también cuando contrata a su primer empleado a tiempo completo, un compañero corredor llamado Jeff Johnson, que será responsable de vender los zapatos en Los Ángeles. En los próximos años, Johnson será crucial para el éxito de Nike. El entrenador Bowerman, entonces, se da cuenta de algo que nos parece obvio hoy, pero en ese momento fue un gran avance. Se da cuenta de que los cuerpos japoneses y estadounidenses son diferentes, por lo que sus zapatillas de correr también deberían ser diferentes. Bowerman cree que Onitsuka necesita personalizar sus zapatos para los estadounidenses. Onitsuka lo ignora, pero Bowerman no se rinde. A lo largo de la historia de Nike, a menudo será la mente creativa detrás de nuevos diseños y mejoras. Este pensamiento innovador y creativo
es una de las cosas que diferenciarán a Nike de otras empresas. Así que en 1966, esta es la imagen. Phil todavía está haciendo malabares con dos trabajos. Bowerman está tratando de innovar y Jeff Johnson está vendiendo mucho en Los Ángeles. A los clientes les encanta Johnson. Quiere que Phil abra una tienda minorista para vender sus zapatos. Phil lo desafía a vender 3,250 pares de zapatos en unos meses. Y si puede hacerlo, entonces puede abrir su espacio comercial en Los Ángeles. Eso es lo que pasa. Y ahora Blue Ribbon tiene una tienda oficial para corredores en Los Ángeles. Ahí es cuando se enfrentan a su segundo gran obstáculo. Uno de los clientes de Johnson le informa que puede conseguir zapatillas para correr de otro vendedor, un entrenador de lucha libre. El entrenador de lucha libre, que se suponía que debía atenerse a los zapatos de lucha libre, no está cumpliendo su parte del trato. Phil vuela a Japón en un intento de convertirse en el distribuidor exclusivo estadounidense de los zapatos de atletismo de Onitsuka. Pero Onitsuka dice que quieren a alguien más grande y establecido. Phil miente y dice que están creciendo y tienen oficinas tanto en la costa este como en la oeste, cuando en realidad no tenían una oficina en la costa este. Reacio, Onitsuka acepta a Blue Ribbon como distribuidor exclusivo en los Estados Unidos, pero Phil ahora tiene un problema. Necesita abrir una oficina en la costa este y necesita contratar a alguien para dirigir esta oficina. Phil cree que solo hay una persona lo suficientemente loca como para aceptar la oferta: Jeff Johnson. Y así lo hace. En 1967, Bowerman cambia la escena escribiendo un libro llamado Jogging, que vende 1 millón de copias y hace que correr sea mucho más popular. Esto es también cuando contratan a Bob Woodall, un ex corredor que sufrió un accidente que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. Blue Ribbon abre una segunda tienda minorista, esta vez en Oregon, y Woodall la gestiona. Ten en cuenta que en este punto ya han pasado 5 años de que se ha fundado la empresa, pero Phil aún no ha recibido ni siquiera un salario de Blue Ribbon. Hasta ahora sigue trabajando como contable, lo que le lleva demasiado tiempo. En 1968, Phil viaja a Japón una vez más, y en una cena con los empleados de Onitsuka, conoce a Fujimoto, un hombre que perdió su casa unos meses antes en un tifón. Había empezado de nuevo, pero dice que ni siquiera ha podido comprar una bicicleta nueva todavía. Phil le da $50 por una bicicleta nueva, como un acto de amistad, sin saber lo importante que será esta amistad en unos meses. Ahora es 1969, 7 años después de que Blue Ribbon comenzara. Es cuando Phil finalmente se va a tiempo completo y recibe su primer salario de Blue Ribbon. Mientras Phil echa un vistazo más cerca de su relación con la empresa japonesa Onitsuka, sospecha que quieren romper su contrato. Onitsuka sigue enviando envíos atrasados y los zapatos equivocados, a veces también en las tallas equivocadas. Phil cree que primero están satisfaciendo a otros mercados y exportando solo las sobras a Blue Ribbon, así que Phil contrata a Fujimoto, el hombre para el que compró una bicicleta, para que se convierta en su espía en Onitsuka. Sus sospechas se confirman y su tercer gran obstáculo llega en 1970, cuando Phil vuela a Japón para renovar el contrato con Onitsuka. Propone un contrato de 5 años, pero Onitsuka solo quiere uno de 3. Meses después, Phil recibe una llamada de un distribuidor de zapatos en la costa este, diciéndole que Onitsuka se ha acercado a ellos para convertirse en su nuevo distribuidor estadounidense. Phil está sorprendido. Acaban de firmar un contrato de 3 años. Se pone en contacto con su espía Fujimoto, que confirma la información, por lo que Phil invita a Kitami, el representante de Onitsuka, a los Estados Unidos. Tiene la intención de sorprenderlo y convencerlo de que se quede con Blue Ribbon. Pero cuando Kitami visita los Estados Unidos en marzo de 1971, es particularmente frío y desdeñoso con los esfuerzos de Blue Ribbon. Dice, por ejemplo, que duplicar las ventas cada año no es suficiente. Deberían triplicarse. Cada vez más sospechoso, Phil roba una carpeta del maletín de Kitami mientras Kitami está en el baño y ve una lista de 18 distribuidores de zapatos deportivos en los Estados Unidos con los que Onitsuka planea hacer negocios. Se siente traicionado y asustado. Necesita mantener su contrato con Onitsuka al menos hasta que Blue Ribbon pueda desarrollar otras fuentes de suministro. Mientras intenta encontrar un reemplazo, Phil también intenta asustar a los otros distribuidores que Onitsuka está reuniendo, enviándoles amenazas para demandar. Este es un gran obstáculo que quita el sueño nocturno de Phil, pero este es también el giro que llevará al inicio de Nike. Cuando Phil se da cuenta de que no se puede confiar en Onitsuka, decide ir por un plan B. Empieza a visitar otras fábricas que podrían ser posibles proveedores. Adidas, ya una empresa establecida, ha fabricado zapatos desde una fábrica en México, por lo que Phil lo visita y hace un pedido de 3,000 pares de zapatos de fútbol, de cuero, para llevar a cabo un experimento. Para ello, necesita un nuevo logotipo y un nuevo nombre de empresa. Le pide a Caroline Davidson, una artista que conoció en la universidad, que ideara material de marketing para una nueva marca. Después de algunas pruebas, se le ocurre la idea de Swoosh, que es el logotipo actual de Nike.
Blue Ribbon le paga $35 por el logotipo. Johnson sugiere el nombre Nike, que es la diosa de la victoria. A Phil no le encanta el logotipo ni el nombre, pero a los demás sí. Y así es como nace la marca Nike, como un plan B para salvar Blue Ribbon. Desafortunadamente, los zapatos fabricados en México son de mala calidad y no pueden resistir el frío, por lo que tienen que seguir buscando. Mientras tanto se enfrentan a su cuarto gran obstáculo. El banco decide que no emitirá más cartas de crédito a Blue Ribbon y su cuenta será cancelada. En caso de que no lo sepas, una carta de crédito es un acuerdo entre un vendedor, el comprador y el banco con respecto a los términos y condiciones de pago de bienes o servicios. Se utiliza más comúnmente en el comercio internacional para reducir los riesgos. Phil obtiene una pequeña línea de crédito del Banco de California, pero ahora tienen $1.3 millones en ventas, que todavía se duplican cada año, por lo que necesitan más dinero para mantenerse al día con esta gran demanda. Nissho, una empresa comercial japonesa, viene a su rescate. A diferencia de los bancos, están dispuestos a prestar dinero a Blue Ribbon. Sellan un acuerdo de participación en los ingresos del 4%, y Nissho presenta Blue Ribbon a los fabricantes de zapatos y a otras personas en el campo. Después de visitar todos estos lugares de Japón, Phil regresa a Oregon y se reúne con Bowerman. Inspirado por las noticias, Bowerman ve la plancha de gofres de su esposa y piensa en el patrón de rejilla para los zapatos. Hace experimentos y finalmente crea los zapatos waffle de Nike, que más tarde se volverían tan famosos y serían copiados por otras marcas. Phil quiere empaquetar los zapatos en cajas de color naranja brillante para destacar, pero un año después, en 1972, cuando reciben el primer envío de las nuevas fábricas japonesas, los zapatos dentro de las cajas naranjas se ven baratos y brillantes, y los logotipos están torcidos. Aún así, la gente quiere comprar esos zapatos. ¿Por qué? Phil dice que es porque tienen una reputación. Los vendedores confían en ellos y saben que no son un fraude. Pero entonces, lo peor sucede. Kitami, el representante de Onitsuka, se entera de Nike y aparece 2 semanas después. ¿Qué es Nike?, él pregunta. Phil responde que es un respaldo en caso de que Onitsuka corte los lazos con Blue Ribbon. Phil miente y dice que Nike aún no está en las tiendas, pero Kitami descubre la verdad. Un poco más tarde, Kitami aparece con un abogado y anula formalmente el contrato de Blue Ribbon con Onitsuka, citando a Nike como un incumplimiento de contrato. Así que esta es su situación. Onitsuka ha rescindido su contrato. Es posible que tengan que enfrentarse a demandas por incumplimiento de contrato. Y los zapatos Nike tienen problemas de calidad. Para empeorar las cosas, hay una recesión económica. Todo el mundo se siente derrotado. Pero Phil se las arregla para motivar a su equipo. Dice que este es el momento que han estado esperando. Su oportunidad de liberarse de las limitaciones de Onitsuka. Así que en 1973, cuando Onitsuka presentó una demanda por incumplimiento de contrato en Japón, Nike también presentó una demanda contra ellos en los Estados Unidos. El juicio tiene lugar en 1974, y aunque tener un espía y robar la carpeta de Kitami de su maletín cuenta puntos en su contra, Blue Ribbon gana. El juez dictamina que Blue Ribbon tiene los debidos daños y perjuicios, pero antes de que el juez decida cuánto, Onitsuka propone un acuerdo por $400,000 y Phil lo acepta. Están contentos con la victoria, pero su quinto gran obstáculo llega poco después. En 1975, Phil corre el riesgo de hacer un cambio y en lugar de tener cuidado con cuánto gastan, deciden no limitar los pedidos de fábrica para poder satisfacer la gran demanda de zapatos. Esto significa que Blue Ribbon ahora está viviendo cheque a cheque, apenas haciendo sus pagos mensuales. Están caminando por una línea delgada y de hecho explota debido a algo bastante pequeño. Un cheque de un minorista llega tarde. Ahora faltan $75,000, lo que parece una pequeña cantidad, pero es suficiente para evitar que paguen a Nissho, la compañía comercial que aceptó prestarles dinero. Agotan las cuentas bancarias de todas las tiendas minoristas y fábricas. Los cheques de pago de los trabajadores de la fábrica rebotan. Los cheques de sus acreedores rebotan. El Banco de California les dice que ya no quieren el negocio de Blue Ribbon. Están congelando sus fondos y se están poniendo en contacto con el FBI, ya que les parece un fraude. Nissho es comprensivo, pero insisten en mirar los libros de Blue Ribbon. El representante de Nissho admite que había retrasado el envío de facturas a Blue Ribbon hasta que supo que podían devolverlas, en un intento de ayudar, porque cree que Blue Ribbon podría ser un gran éxito. Nissho decide ayudar y viajan al Banco de California, donde se ofrecen a pagar la deuda de Blue Ribbon en su totalidad. Phil está eternamente agradecido por este apoyo. Nike se está convirtiendo lentamente en un zapato de estilo de vida cotidiano, en lugar de solo un zapato para atletas. Las ventas se duplican de nuevo a $14 millones en 1976 y se incorporan oficialmente como Nike Inc. y alcanzan los $70 millones al año en 1977. El padre de Phil menciona lo prominente que son las Nike en un partido de baloncesto.
y Phil se siente feliz de que finalmente se esté ganando el respeto y el orgullo de su padre. Sin embargo, a pesar de sus ventas masivas, las finanzas son continuamente un problema y se preguntan si cotizar en la bolsa, un paso que han evitado durante unos años, ya que Phil teme perder el control de las decisiones sobre su empresa. Pero a medida que la marca continúa ganando atención, la demanda crece demasiado. Continúan construyendo asociaciones con las fábricas en Taiwán, Corea y Puerto Rico, pero no es suficiente. Un asesor de negocios de confianza insiste en que la cotización en bolsa es obligatoria para resolver el problema de flujo de efectivo. Su negocio de ropa se lanza en 1978 y este es también el año en que Nike lanza su famosa zapatilla Tailwind, la primera con las suelas de aire que se volverán tan populares más tarde. Vuelan fuera de los estantes. Pero luego los clientes comienzan a quejarse de que el zapato se está cayendo a pedazos. Se encuentran con que pequeños trozos de metal en la pintura plateada se están frotando contra la parte superior. Aprenden a no poner demasiadas innovaciones en productos en un solo zapato. Al mismo tiempo, Phil se enfrenta a un enorme sexto obstáculo que se ha estado reproduciendo desde 1977. La aduana de Estados Unidos quiere $25 millones por aranceles retroactivos sobre los zapatos. Esto solo sucede porque algunos competidores estadounidenses como Converse y Keds quieren sofocar a Nike. Así es como lo hicieron. De acuerdo con la ley fiscal, si estás vendiendo zapatos importados en los Estados Unidos, pero hay productos locales similares en el mercado, debes pagar el 20% del precio de venta de los zapatos del competidor en derechos de importación. Así que esto fue un intento de dañar a Nike. Esto solo se resolverá en 1980, cuando tengan la ayuda de un senador en Oregon y produzcan un anuncio de televisión que cuente la historia de la pequeña empresa de Oregon que lucha contra el gran gobierno malo. También presentan una demanda antimonopolio de $25 millones contra sus competidores y compañías de caucho. La aduana de Estados Unidos se rinde y liquidan 9 millones. A Phil no le gusta, pero está de acuerdo. Cuando esto se resuelve, Nike finalmente se hace pública. Phil mantiene el 46% de la empresa porque están de acuerdo en que Nike debe ser dirigida por una persona, con una visión constante. Phil quiere vender cada acción por $22. Los banqueros no están contentos, pero Phil se mantiene firme y finalmente están de acuerdo. Bowerman ahora vale $9 millones. Woodell y Johnson $6 millones cada uno. Y Phil vale $178 millones. Y esta es la historia contada por Phil Knight, de cómo Nike comenzó con $500 en 1960 y subió a $16,000 millones en 2006. A modo de comparación, Adidas, una empresa alemana que ya estaba establecida en el momento en que comenzó Nike, vendió $10,000 millones en el mismo año. Phil renunció como CEO de Nike también en 2006, pero Nike sigue creciendo hasta el día de hoy. Phil dice que los negocios no se tratan de dinero, sino de la misión de contribuir a otros humanos. Se trata de hacer que los extraños sean más felices o más saludables. Quería contar la historia de Nike porque quiere que los jóvenes empresarios sepan que pueden seguir adelante, sintiéndose cómodos con el hecho de que incluso una gran empresa como Nike comenzó pequeña y se enfrentó a grandes dificultades. Ahora me gustaría compartir con ustedes mis pensamientos sobre el libro y las 3 lecciones de negocios que personalmente me parecieron útiles, especialmente para las personas que están planeando iniciar su propio negocio. En primer lugar, mi opinión sobre el libro. Este fue un gran libro y se lo recomendaría a cualquiera, no solo a los empresarios. También recomendaría escuchar la versión de audio en lugar de leerla. La razón es que el libro está en formato historia y está tan bien escrito y narrado que casi te sientes como si estuvieras dentro de la historia, junto a Phil, pasando por las cosas por las que pasó. El libro tiene más de 49,000 reseñas y ha mantenido una calificación de 4.9 estrellas. Así que creo que no necesito decir nada más que eso. Puedes escuchar este libro gratis en Audible si te unes al programa de prueba gratuito de 30 días de Audible. Pondré el enlace en la descripción. Ahora sobre esas 3 lecciones. 1. Muy a menudo las mejores ideas de negocio son las que están justo delante de nuestras narices. Los negocios se tratan de resolver problemas, y el lugar más sencillo para empezar es solo mirar tu propia vida y tus propios problemas. Phil empezó porque quería mejores zapatos para sí mismo. 2. Los negocios no son fáciles. Están llenos de obstáculos y eventos estresantes. Phil incluso tuvo que hacer trampa, robar y mentir en ciertos puntos. Una vez que piensas que has resuelto un problema, aparece otro. Por lo tanto, si estás planeando iniciar un negocio, piensa realmente si estás dispuesto a pagar el precio. La mayoría de la gente trabaja en una empresa como empleado, y luego un día se despiertan y dicen, ¿sabes qué? Conozco este trabajo mejor que mi jefe, así que, ¿por qué sigo trabajando para esta persona molesta y poco apreciativa? ¿Por qué no hago lo mismo, pero bajo mi propio negocio? Luego comienzan y después de unos meses se dan cuenta de que no es tan fácil como parecía, porque ser propietario de un negocio requiere un conjunto de habilidades diferentes a ser un empleado.
3. Si eres estudiante, mira cómo puedes combinar algunas de tus tareas escolares o universitarias, o tesis de grado, con una idea de negocio en la que quieras trabajar. Phil combinó su idea de negocio con una tesis de grado. Esto es realmente como matar 3 pájaros con una piedra. Haces tu tarea, trabajas en tu idea de negocio y finalmente, realmente disfrutas haciéndola porque no es solo una tarea escolar aburrida que necesitas terminar, sino algo mucho más significativo. Yo personalmente hice lo mismo. Este canal de YouTube que estás viendo ahora mismo es el resultado de mi tesis de grado. Mientras estaba en la universidad, trabajé en la parte teórica y una vez que me gradué, la implementé en la vida real. No quería pasar 2 semestres de mi vida trabajando en algo sin sentido, que se sentara en la parte superior del estante y recogiera polvo. Como resultado, nació este canal, que ahora existe en más de 10 idiomas y tiene más de 3 millones de suscriptores. Las universidades y escuelas están llenas de cursos y tareas sin sentido. Es tu trabajo hacerlos significativos. Finalmente, si eres nuevo en este canal, me gustaría darte la bienvenida e invitarte a echar un vistazo al resumen de otros grandes libros que hemos hecho en el campo de las finanzas, los negocios, el desarrollo personal, la psicología y la productividad. Gracias por ver y que tengas un gran día.